Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana que nos permite traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Damos gracias porque en su infinita paciencia, en su infinita misericordia, nuestro Padre Celestial nos permite traer una palabra de vida. Damos gracias porque Él es bueno. Él es bueno con nosotros. Todos los días se extiende su misericordia, todos los días se extiende la oportunidad de ser salvos. Todos los días Él nos busca la manera, queridos hermanos, de que nuestra vida sea bendecida, sea ayudada. Y por eso tenemos que tener esa sensibilidad de darle las gracias, de levantarnos cada mañana y decirle: Padre, gracias te doy por todo lo que haces, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás. Por eso dale gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana su bendita presencia nos ministre la paz, nos ministre la salud. La Escritura dice que todo aquel que cree en Él será salvo. No solamente eso, sino que Él envía sobre nosotros, queridos hermanos, una ayuda para manifestar que Él existe, para manifestar, queridos hermanos, que Él es real, para manifestar, queridos hermanos, que Él existe en la vida cuando el hombre le clama. Cuando el hombre, queridos hermanos, decide tener un encuentro con Cristo, el Señor envía una bendición preciosa a su vida. Por eso quiero hablarles en esta mañana algo que el Señor puso en mi corazón de hablarles, algo que Dios ha estado hablando siempre, queridos hermanos, pidiéndoles a Él que nos guíe, nos muestre su paciencia, nos muestre su verdad, nos muestre, queridos hermanos, esa dirección en nuestra vida. Todos los días, quiero que entendamos que el propósito de este programa, queridos hermanos, es, por este momento tan especial, es que el Señor nos vaya quitando todo aquello, nos ayude, queridos hermanos, a buscar la salvación, a enderezar muchas cosas. El propósito de este programa, queridos hermanos, es hacer volver el corazón hacia el Señor. Por eso, y entender realmente, queridos hermanos, las cosas que a veces nos pasan en nuestra vida. No queremos juzgar la vida de nadie. Simplemente, queridos hermanos, entender que en este camino, lo único que tenemos que hacer es volver. Lo único que Dios nos pide en nuestra vida es volver nuestro corazón. A recapacitar en todo lo que hagamos, si realmente amamos al Señor. Cristo es, nuestro Dios es amor, nuestro Cristo es amor. Pero el amor tiene un límite. Mientras el hombre esté vivo, Dios le extiende la oportunidad que se arrepienta. El hombre, todo tiene que ver con desobediencia. Uno tiene que ver con, el pecado es, hermano, el pecado para algunos, el pecado es como decirle, es estar lejos de Dios. Y para otros el pecado es desobedecer a Dios. Para los que están lejos de Dios, no han recibido a Jesucristo como su Salvador, el pecado es estar lejos. Y para los que están dentro del cristianismo, para los que están dentro del bendito evangelio, el pecado es la desobediencia a Dios. Una cosa es tenerlo y otra cosa es no tenerlo. Así que es lo que Dios demanda, queridos hermanos. Por eso nos enseña en el libro de Efesios, queridos hermanos, que el pecado que nosotros tenemos que reparar. Por eso a veces el hombre dice que no tiene pecado. O el hombre piensa, queridos hermanos, que no peca. Porque el pecado, queridos hermanos, dice en el libro de Efesios, en Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estabas sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gente que no tiene a Cristo en su corazón. Hay que explicarlo bien eso, porque la gente dice, yo tengo a Cristo en mi corazón. No, lo que se llama Cristo es como decir, yo soy salvo de condenación. Eso significa, queridos hermanos, tener a Cristo. Tener a Cristo en el corazón significa, hermano, significa ser salvo. Eso significa tener a Cristo. Cristo significa ser salvo de condenación eterna. En este camino, para ser salvo, se necesita ponerse del lado del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Para ser salvos, hermanos, significa defender la fe. Para ser salvos, queridos hermanos, la salvación, tenemos que tener que la seguridad de nuestra vida son la salvación del alma. Por eso la salvación del alma no es cuestión de religión o de quién es la verdadera iglesia. Al final, cuando una persona muere, no lo salva una religión. Cuando una persona muere, la Escritura dice que nadie podrá dar rescate por su alma, dice en el libro de Salmos. Ni las novenas, ni las misas, ni las oraciones, nada podrá salvarlo. Nada. Desde ese momento se pierde su religión, desde ese momento se pierde su fe, porque se hizo lo bueno a vida eterna, se hizo lo malo a condenación eterna, a un lugar de tormento, a un lugar, queridos hermanos, donde no hay paz. Por eso en el libro de Juan 10, versículo, hermano, qué tan importante es seguir a Cristo. No creer en Cristo, sino seguir a Cristo. Cualquiera cree que Jesús existe. Cualquiera cree en Dios. Cualquiera cree que Cristo murió en una cruz. Pero no cualquiera sigue a Jesús. Porque la salvación tiene que ver con seguir a Jesús. Creer en Jesús. Creer en su salvación. Juan 10, versículo 2, el Señor dijo, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y las ovejas llama por nombre, y a sus ovejas llama por nombre. Y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús porque ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió, dice Jesús, a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En el versículo 8 dice, todos los que antes de mí vinieron son ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, del que en mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Que es importante entender que la salvación, por eso es importante, queridos hermanos, que nos ayude a compartir, que ayude a llevar la salvación a todos aquellos que necesitan esclarecer sus mentes, sus dudas, y que hay entender que hay una oportunidad para ser salvo. Hoy usemos los medios de comunicación, queridos hermanos, para ayudar a gente para que vuelva a Cristo. Es una bendición evangelizar. Es una bendición, queridos hermanos, hacerle que el Espíritu convenza a las personas para que regresen a los pies de Cristo. Es una bendición, queridos hermanos, hacerles entender que en este camino hay que ser obedientes al Señor. La salvación de los hombres que no conocen a Cristo consiste en que vengan a Cristo, que reciban a Jesucristo como su Salvador. Pecado es no tener a Cristo. Pecado es rechazar a Cristo como su Salvador. Pero dentro de la iglesia, de los que ya están dentro, pecado es desobediencia a lo escrito está. Por eso, ¿qué son las ovejas? Es importante entender que es una oveja.
Una oveja, queridos hermanos, aquellas que han entendido. Pero quiero primero que entendamos que para ser oveja hay que distinguirlo del cabrito. Las ovejas son aquellos maduros, los que oyen la voz, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Aquellos que se inclinan al temor, aquellos que en su corazón hay temor de Dios. Porque las ovejas son los maduros, aquellos que son capaces de escuchar. Las ovejas son aquellos que son capaces, queridos hermanos, de tomar muy en serio la salvación. Las personas, queridos hermanos, hay personas que no conocen al Señor, pero toman muy en serio la hora de su muerte. Toman muy en serio, queridos hermanos, desde hoy toman muy en serio. Fíjense que me suena una palabra que desde ayer ha estado sonando una palabra que dice: serás salvo tú y toda tu casa. Cuando le dicen este pasaje, se lo dicen al centurión, queridos hermanos, en el libro de Hechos, el Señor les dijo y dice que desde ese mismo instante ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero serás salvo tú. Y antes de ser salvo tú, hay que ser salvo a la casa. Dice que ellos dijeron, fíjese, permíteme tantito, dice que hermanos, que ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego estaremos hablando de esto. Porque una de las cosas que le dice el Señor al centurión: si tú crees en la salvación, vas a ser salvo a tu casa. Si tú no crees a esta salvación, tu casa no va a ser salva. Tú serás salvo si tú crees que Jesucristo es el que salva, entonces su familia va a ser salva. Pero dice: yo soy la puerta. Aquí habla de una salvación tan grande porque los maduros, dice, son aquellos que escucharon esa voz, que dijeron: oh, mi familia, mi casa serán salvos. La salvación no es un decreto. Decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. La salvación no es un decreto de decir: yo y mi casa seremos salvos. No. La salvación es por obediencia. La salvación es por tomar muy en serio la salvación de ir, hermano, de no ir a condenación eterna. El hombre puede morir en cualquier momento, ya sea un niño, un joven, no hay edad para morir. En cualquier momento puede ir a rendir cuentas al Señor. Pero las ovejas son los maduros. Las ovejas son aquellos que toman muy en serio la salvación de Jesús. Pero acá nos enseña, queridos hermanos, que hay cabritos. Hay cabritos. Hombres, hermanos, que no toman en serio la salvación. Hombres que se pasan toda su vida jugando al evangelio. Hombres, hermanos, que las ovejas, ¿quiénes son las ovejas? Las ovejas son las que en su corazón existe el temor. Por eso dice en el libro de Juan, versículo 9:31, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno de los pecadores, algunos que pecan, es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sabemos que Dios no oye aún a los pecadores, pero si dentro del corazón de un pecador existe el temor, entonces dice, y está dispuesto a hacer su voluntad, entonces a ese oye. Hay pecadores que están dispuestos a cambiar. Hay pecadores, queridos hermanos, que saben que están pecando, que están haciendo las cosas mal. Dice: sabemos que Dios no oye al pecador, pero sí escucha al justo, dice en Proverbios. Dice que Dios no escucha las oraciones del pecador, pero dice: sí escucha, pero si hay dentro del corazón de este hombre, de esta mujer, de este joven, hay un
Hay un temor por su alma y hace su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Se arrepiente, entonces va a escucharlo. No está hablando de un justo, está hablando de un pecador que dentro de su corazón hay temor. Temor es un respeto, temor es una reverencia a la persona de Cristo, a la palabra. No se burla de ella, no la rechaza. Toma muy en serio el pensar en que en qué momento puede morir y puede perder su alma en un lugar de condenación, en un lugar de tormento, en un lugar apartado. Por eso dice que sabemos que Dios no escucha al pecador. Dios sí escucha al pecador arrepentido. Pero fíjese qué interesante esto, porque dice que las ovejas son aquellos que son maduros. Son los que hay temor dentro de su corazón. Pero acá dice, hermano, que hay cabritos. Hay cabritos. Lo interesante de esto, dice, hermano, que en el libro de Proverbios habla de los cabritos. 27, versículo 26, dice, los cabritos son para tus vestidos. Perdón, los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. La versión internacional hispanoamericana dice, los corderos te proporcionan vestido, los cabritos dinero para un campo. La versión Dios habla hoy dice, de tus corderos tendrás lana para vestirte, de tus cabritos dinero para comprar terrenos. La versión La Viviente dice, tus ovejas proveerán lana para vestirte y tus cabras servirán para comprar un campo. Lo que está diciendo, queridos hermanos, ¿quién fue el que compró un campo? ¿Quién fue el que compró un terreno? Fue Judas. Fue Judas. Quiere decir que el cabrito le gusta el dinero, el cabrito le gusta lo material, al cabrito le gusta apartarse del Señor, le gusta venderse por diversión, por comida, por lujos. Un cabrito dice que las ovejas no oyen a estos extraños, a estos predicadores extraños. Las ovejas de por sí ya tienen temor en su corazón. El temor, queridos hermanos, de no seguir a un hombre materialista, de no seguir a un predicador materialista, de no seguir, queridos hermanos, aquellos que no buscan vestidos. Vestidos significa, queridos hermanos, acciones justas, que no están dispuestos a hacer lo bueno, lo correcto. Vean que dice que los corderos buscan para sí vestidos. O sea, una versión dice lino fino, obras justas. Los vestidos representan obras justas. Dice que los corderos te proporcionan salvación. A los corderos la lana proporciona salvación. Proporcionan obediencia, pero los cabritos dice que les gusta el dinero. Le gusta comprar. Mira, aquí otros eran unos cabritos. Ananías y Zafira eran unos cabritos. Se quedaron con el dinero del terreno vendido, porque eran unos cabritos. En Hechos 5, versículo 3 dice, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajase el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder, porque pusiste en tu corazón. ¿Por qué pusiste en tu corazón? Dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes se envolvieron y sacándolo lo sepultaron, y pasaron un lapso como de tres horas. Sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué conveniste al tentar al Espíritu del Señor?
He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Yo creo, hermano, que Dios está haciendo juicios. Yo creo con todo mi corazón que Dios, hermano, por misericordia, Dios nos tiene. Pero hay gente que Dios está muriendo por mentirle al Señor. Dice, hermano, que a ellos les gustan, al Judas. El Judas era un cabrito. Ananías y Zafiras eran unos cabritos. Eran creyentes, pero les gustaba mucho el dinero. Les gustaba mucho robar. Les gustaba mucho quedarse con las cosas de Dios. De tal manera, queridos hermanos, de que ellos prefirieron la desobediencia. Prefirieron, queridos hermanos, aquí vemos que el Ananías y Zafira se atrevieron a mentirle al Espíritu Santo. Una falta de temor tremenda. Una falta de temor. Una persona que es un cabrito, lo que no tiene es temor a Dios. Una persona que es un cabrito, queridos hermanos, no le tiene miedo a los juicios de Dios. Una persona que es cabrito, no le tiene miedo, queridos hermanos, a la condenación eterna. No le importa si muere y va al infierno. De tal manera que cuando llega delante de Dios, y cuando llega delante el día del juicio, queridos hermanos, lo primero que se enfrentó fue a su temor. Por eso dice en Mateo 25, versículo 34, entonces el rey le dirá a sus derechas. Dice que, hermano, pero dice que, perdón, antes se me pasó un versículo, donde dice, queridos hermanos, en el 25, Mateo 25, capítulo 33, dice, dice 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice, a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. A su izquierda. Apartará, dice que los apartará. Apartará a los cabritos. No tenían temor a su salvación. No tenían temor a Dios. Un cabrito es que no teme los juicios de Dios. No teme las consecuencias de Dios. Sí, hay gente que me dice, si me voy a morir, me muero. Hay gente que dice, pues me voy al infierno. Oh, queridos hermanos, un cabrito es aquel que no le importa, queridos hermanos, que Dios lo esté llamando para ser salvo. Dios, ¿para qué te está llamando a ti? ¿Para que esquizas una iglesia o para que seas salvo? Dios nos está llamando a todos, porque el hombre en cualquier momento es tan frágil que en cualquier momento pierde la vida. Y la Escritura dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se salve, dice en Ezequiel. La Escritura dice que Él no quiere la muerte del hombre. El hombre quiere que, dice que Dios, el hombre proceda al arrepentimiento. Él manda a todos, dice que hermanos, que en todo lugar, que el hombre se arrepienta. Dios no quiere ver la muerte de nadie. Dios no quiere que el hombre esté separado de Él, pero es el hombre que no quiere estar cerca de Él. Entonces le dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado por vosotros desde la fundación del mundo. Pero en el 41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, e irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Queridos hermanos, dice que el cabrito es aquel que no tiene temor a Dios. Un cabrito es aquel que no le importa los juicios de Dios. No le importa si muere sin Cristo. No le importa si muere. No le importa, queridos hermanos, si es salvo o no.
eso el Señor dijo, si entre los pecadores existe un temeroso y esté dispuesto a hacer su voluntad, a ese oye. A ese oye. Por eso dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. El que tuviera temor de Jesús, el que tuviera reverencia de Jesús, el que no rechazara las palabras de Jesús, a ese oirá. Por eso dice que un cabrito les gusta el dinero, un cabrito le gusta el mundo, un cabrito le gusta los vicios, un cabrito le gusta la diversión, un cabrito le gusta el pecado. Por eso dice en el libro, si la palabra cabritos, hermanos, significa, fíjese, dice, está interesante, porque dice que los cabritos servirán para comprar un campo. ¿Qué fue lo que hizo Judas? Mateo 27, versículo 4, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Eso dijo Judas. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. ¿Para qué sirvió el dinero? Para comprar su propia sepultura. Compró su propia sepultura. Y la sepultura del hombre, queridos hermanos, no es el panteón. La sepultura del hombre es el lago de fuego. La sepultura del hombre, porque Judas no fue a un panteón, sino fue a un lugar de tormento. Hermanos, es importante entender, no es, hermano, el panteón, ¿verdad? Sino el lago de fuego. Porque ahí es donde va a terminar realmente, va a terminar el cuerpo, o sea, el alma de una persona. La sepultura del hombre no es un panteón, es el lago de fuego. Es la separación eterna. Por eso es importante entender, hermano, que a los cabritos no tienen temor a Dios. Los cabritos, hermano, no tienen, no temen a los juicios de Dios. Qué tremendo. Temen los juicios de Dios. Por eso dice, si alguno hay temeroso, a ese voy a oír. Y las ovejas oyen la voz del Señor y lo siguen. Las ovejas les gusta la obediencia a la palabra porque hay temor en su vida. A los cabritos les gusta la desobediencia. Les gusta el dinero, les gusta la diversión. Por eso dice la Escritura, queridos hermanos, que la palabra en Colosenses dice que por esas causas vino la ira de Dios. Porque dice que se compró un terreno llamado campo de sangre. En ese campo de sangre, queridos hermanos, para eso sirvió el dinero. Para los que hacen dinero, los que les gusta hacer, hermano, apartarse de Dios, los que les gusta alejarse de Dios. Queridos hermanos, dice que compraron con ese dinero, van a comprar un terreno, van a comprar su propia sepultura. Dice, hermano, que también esta palabra cabrito significa ceremonialmente puro. Ceremonialmente puro. Decíamos hace poco que
Queridos hermanos, que hay quienes piensan, que hay quienes esperan que en su sepultura se diga, este hombre, este cristiano, este hombre era bueno. Pero Job llegó a decir, yo no estoy de acuerdo. Dice, porque este hombre descendió al Seol. Este hombre descendió, dice que descendió, queridos hermanos, al infierno. Descendió al lugar de tormento. Job dijo, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que se diga, que se hable bien. Porque dice, porque queridos hermanos, que se escuchó, hermano, donde decía que hermanos que habían descendido a los sepulcros, habían descendido al Seol. Dice, yo no estoy de acuerdo con este discurso, dice este discurso, dijo Job. Dice, pensáis, dice en Job 6, versículo 26, para volver a tomarlo. Es importante entenderlo. 6:26, el Señor dijo, verá, dice, enséñame hoy, callaré, hacedme entender en qué he errado, enséñame a entenderlo, en qué me he equivocado, enséñame a entender en qué pequé. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprenderé en censura vuestra? Pensáis censuras, palabras y los discursos de desesperación que son el viento. ¿Piensan ustedes que son palabras rectas? ¿Piensan ustedes que son palabras? Dice, hermano, un discurso desesperado. Son discursos desesperados. Son palabras de desesperados. Dice Job. Son palabras que no se apegan a ninguna verdad. Son palabras, queridos hermanos, que el hombre en su sepultura no se da cuenta. Que el hombre piensa, queridos hermanos, que en este camino se va a ver bien. Todavía el Padre va a hablar bien de la vida del hombre. Pero el hombre piensa, queridos hermanos, que el hombre esté recto. Por eso dice, tus ovejas proveerán obediencia, buena actitud, buenas obras. Pero los cabritos, dice, preferirán comprarse su propia sepultura. Si se da cuenta aquí, las ovejas no compran sepultura. Las ovejas no compran sepultura. El hombre que se aparta de Dios, el hombre que, hermano, prefiere el mundo, prefiere el pecado, la desobediencia a Dios, prefiere estar lejos de Dios. Ellos están comprando una sepultura. Todo el que trabaja y se aparta del Señor está comprando una sepultura. Los hijos de Dios no compran sepultura, porque ellos van a ser puestos, como ellos no mueren, ellos no van a ser puestos en una sepultura. Ellos van a ir a la presencia de Dios. Por eso una oveja es aquel que teme. Teme a morir sin Cristo. Teme a estar sin Cristo. Teme a ser rechazado por Cristo. Teme sobre su salvación. Piensa seguidamente, queridos hermanos, ¿dónde quedará su alma? Esa es una oveja. Una oveja, hermano, que está llena de temor. Piensa primeramente en su alma. Piensa primeramente en el alma de sus hijos, la vida de su familia. Ananías se quedaron con el dinero. No tenían temor a Dios, le mintieron al Espíritu Santo porque eran cabritos. Judas era un cabrito. Que el dinero los come, se corrompen por el dinero. Son los traicioneros. Traicionan sus principios de fe. Traicionan
los principios de fe es como decir, yo soy cristiano, pero yo no tengo tiempo para buscar a Dios. ¿Se acuerda usted, hermano, los pasajes del rico, del joven rico? El Señor le dijo, da, reparte todo lo que tienes y ven y sígueme. Él dijo, no, se entristeció mucho, pero ya estaba haciendo planes. ¿Cuánta gente ha abandonado al Señor por el trabajo, por el dinero? No tienen tiempo para Dios. ¿A eso cómo se le llama, hermano? ¿Se le llama obediencia o desobediencia? No le importa si le faltan a Dios, no le importa si le cumplen a Dios, ellos son felices. No se dan cuenta que andan en la calle todos los días, queridos hermanos, y les puede pasar cualquier cosa. Ellos no cuentan con esa parte donde que Dios está haciendo justicia. Ellos no cuentan con eso. Ellos no piensan, queridos hermanos, que en cualquier momento pudieran dar cuentas, queridos hermanos, de sus vidas, no importa quién sea. Porque no quieren servir a Dios, no quieren, hermanos, reconocer la importancia de Dios. Por eso, queridos hermanos, es importante entender que esta palabra, hermano, yo soy, dijo, la puerta de la que por mí entrare será salvo. O sea, los maduros, lo que estaba diciendo, ¿quiénes son las ovejas? Los que tienen temor a Dios. Los que tienen temor a los juicios. Por eso dice, si uno entre los pecadores oye la voz, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si hay un pecador que lo oye y es temeroso de Dios, a ese, y hace su voluntad, a ese oye. La gente no piensa, queridos hermanos, que esto puede cambiar a la noche a la mañana. Judas se compró un lugar llamado Campo de Sangre. Y la iglesia se le concedió que se vistiera de lino fino, lino limpio y resplandeciente, dice Apocalipsis. Porque a los cabritos no temen los juicios de Dios. Los cabritos no temen los juicios de Dios. La sepultura del hombre no es el panteón, es el lago de fuego. A las ovejas les gusta la obediencia, a los cabritos les gusta la desobediencia. No tienen tiempo para Dios. ¿Acaso la gente no tiene temor a Dios? ¿Que no tienen tiempo para Dios? No tienen... Hay gente, por decir, hermano, a mí ni tan siquiera, a veces algunos que participan, hermano, en los privilegios de Dios, ni tan siquiera me avisan que van a faltar. No tienen temor a Dios. La gente que sirve y no avisa, ¿no tienen temor a Dios? ¿No tienen respeto a Dios? En veces hay gente que al pastor ni los toman en cuenta. ¿No tienen temor a Dios? Hermano, un cabrito le vale, hermano, perdonen la expresión. Una oveja una oveja tiene respeto. Una oveja, hermano, dice que oyen la voz y lo siguen porque lo que está diciendo, siguen conforme a lo que escrito está. Por eso Colosenses 3, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, de los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ese es un grupo, en los cuales también nosotros anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas, quiere decir que hay ira, enojo, maledicencia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, deshonestas. Eso es deshonesto, como el decir, pues no voy a avisar para ir, no voy a avisar pues para no servir. Esos son palabras deshonestas. No tiene nada de honestidad, no tiene nada de honor. Les es fácil faltar, hermano, a un privilegio.
Les es fácil faltar. Eso están creciendo sin temor. Eso es un cabrito que no tiene temor a Dios. No tiene temor a un juicio. No tiene temor que les pase algo. Y mucho menos, hermanos, van creciendo así hasta que no tengan temor, queridos hermanos, de una condenación eterna. En Efesios 5, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios, porque sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo las tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, andar como hijos de luz. En Juan 3 nos enseña, queridos hermanos, en Juan 3 nos enseña que esta gente no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que se manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Mas el que tiene la verdad, mas un hijo obediente, aunque es pecador, aunque haya fallado, aunque se haya equivocado, y se viene y pide perdón a Dios, porque tiene temor a los juicios, porque tiene temor a las consecuencias. Viene y pide perdón, viene y se disculpa. Pero queridos hermanos, dice que si algún pecador está escuchando, que tiene temor a Dios, a ese escucha. Dice que si escucha, si hay un pecador, que es necesario pedir perdón, pedir disculpas, a ese escucha. El cabrito no pide, el cabrito, queridos hermanos, el cabrito no se arrepiente. El cabrito no pide perdón. El cabrito no pide disculpas. El cabrito no se arrepiente porque no teme a los juicios, no teme a las consecuencias. Ese es un cabrito. No hay temor en él. La Escritura dice en los Salmos 36 que no hay temor de Dios en su corazón. No hay temor. Ese es un hijo de desobediencia. No todo aquel que diga que es cristiano, hermano. Dios separa a los hombres en querer el que es obediente y el que es desobediente. Dice que el que es desobediente no pide perdón. Dice en el Salmo 36, dice que el que es desobediente, queridos hermanos, dice que no ve por qué pedir perdón. No le teme enfrentarse a Dios. La iniquidad del impío, dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Una oveja pide perdón, una oveja se reconcilia, una oveja pide disculpa, una oveja, queridos hermanos, sabe reconciliarse, no anda ahí causando problemas. Una oveja de su boca es maduro. ¿Por qué es maduro? Porque reconoce las consecuencias de la desobediencia. Porque la Escritura dice que por estas causas vino la ira de Dios, por palabras vanas, palabras sin temor a Dios. Esto es muy en serio. Palabras vanas, hermanos, porque dice, por estas causas vino la ira de Dios. ¿Qué está diciendo? No me va a pasar nada. Yo asisto a una iglesia. Yo soy cristiano. Yo creo en mi Dios. Yo confío en mi Dios que no me va a pasar nada. ¿Quién sabe? Porque acá dice que hermanos que no quieren venir a reconocer que están mal. Otra, por eso dice 36, dice, se lisonjean tanto sus propios ojos de que su iniquidad nunca será vallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Maldad medita sobre su cama, en un camino no bueno, y el mal no aborrece. O sea, piensa que está bien. No piensa en el juicio, no piensa en las consecuencias. Estaban tan confiados. Ahora ya entiendo por qué. Porque he preguntado por qué se enfilaron, por qué estaban yendo en la fila para entrar al reino de Dios, hermano. Y dice que a la hora de llegar a la puerta se les cerró la puerta y ellos dijeron, Señor, Señor.
ábrenos. Y el Señor dijo, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Sabe qué es lo que el Señor estaba diciendo? Ustedes nunca tuvieron temor de mí. Ustedes pensaron que nunca se les iba a cerrar la puerta de salvación. Ustedes nunca pensaron en los juicios de Dios. Ustedes nunca pensaron en la condenación de sus almas. Nunca pensaron en eso. Ahora entiendo esto. No enfrentaron, creyeron, hermano, que dice el Señor, vean, en Mateo, dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué estaba diciendo? Dice, palabras vanas, porque por estas palabras vanas, por cada palabra ociosa que digo, el hombre dará cuenta. ¿Qué estaba diciendo? Que por cada palabra ociosa, dice, yo, a mí no me va a venir el juicio, a mí Dios me va a llevar salvación. Todo el mundo espera, queridos hermanos, irse con Dios. Todo el mundo espera ser salvos. Y no le importa qué tanto rechacen a Dios, no le importa qué tanto hagan mal a los demás, no le importa si hermano, si desobedecen a Dios, ellos están confiados de que son salvos, pero son cabritos. Son cabritos. Son cabritos. Un cabrito busca su sepultura. Una oveja busca el reino de Dios. Mira qué tremendo. No quiere cambiar. No quiere arrepentirse. No quiere dejar, hermano, su carne. Efesios 2, versículo 1 dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en los delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora dice, éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Cuánta gente, cuánto cristiano no anda conforme a las tradiciones y costumbres? ¿Cuánta gente, queridos hermanos, anda descarrilados conforme a las modas, conforme a cómo hace el mundo, también hacen ellos? Dice que por estas cosas, el espíritu de la potestad de las tinieblas, el espíritu del aire, opera en ellos, operan los hijos de desobediencia. No tienen el espíritu de Dios, sino el espíritu de desobediencia. Tienen amistades con el mundo, se comportan como el mundo, hablan como el mundo, no tienen temor a Dios. Si Dios dice, hermano, si Dios les dice, el que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, a ellos no les importa eso. No les importa. Si Dios les dice no, ellos dicen sí. Dice que son hijos de desobediencia. Se van con gente que no tienen idea. Pasan tiempo con gente que ni tan siquiera los tuvieron mal, los estuvieran evangelizando. Pero no es así, hermanos. Se están comportando como ellos. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? La obediencia es venir a Cristo para ser salvos. Esa es la obediencia. La obediencia es venir a Cristo para ser salvo. Eso es ser obediente, queridos hermanos. Eso es la obediencia. Dejar de ser cabrito. Porque el cabrito no teme a los juicios de Dios. El cabrito prefiere disfrutar de esta vida, prefiere disfrutar de todo y no saben que en cualquier momento va a morir. Por eso cuando estaban ellos, hermanos, porque la obediencia, queridos hermanos, ellos no quisieron venir a Cristo. La obediencia es venir a Cristo para ser salvo. Esa es la obediencia. Por eso en esta mañana ven a Cristo. Ven a Cristo, hermano. Todos tenemos que venir a Cristo para ser salvos. No somos salvos todavía, somos salvos por fe, pero todavía nos vamos a presentar delante de Él y entonces Él dirá, venid benditos de mi Padre. En el Juan 5, versículo 39 dice que ellos escudriñan las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengas vida.
la gloria de los hombres no recibo. ¿Qué estaba diciendo? Ustedes lean las escrituras. A veces las escrituras se convierten en una religión. Se convierte en un modelo de vida, pero sin la más mínima intención de obedecerla. Por eso dice, ustedes no quieren venir a mí para obtener la vida eterna. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre, dice, si el Padre que me envió no lo trajese, yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Aquí vuelvo a decir, yo lo resucitaré. No será muerto, no tendrá un sepulcro. La oveja no tiene un sepulcro. La oveja tiene una ciudad, la oveja tiene una habitación, la oveja tiene un lugar especial en el reino de Dios. El cabrito, el que no le tiene miedo a los juicios, va al sepulcro. Su sepulcro del cabrito es el lago de fuego. Porque los sepulcros son lugares de espera. Pero el verdadero sepulcro, donde serán sepultados eternamente, donde no saldrán de ahí. Sepultados significa que no saldrán de ahí. Y nosotros como Lázaro no fue, como Jesucristo, no se quedó en el sepulcro. Como Lázaro no se quedó en el sepulcro. Y Dios lo que está prometiendo, que ninguno de los salvos se van a quedar en el sepulcro. Dice, yo lo resucitaré. No se quedarán. Nosotros sí salimos, ellos no. Por eso cabrito significa el que compra un sepulcro. El sepulcro es el lago de fuego. El que se separa de Cristo, el que no tiene temor a los juicios, el que no tiene temor a las consecuencias por rebelarse al Señor y no querer ser salvo, de no recibir a Jesucristo como su Salvador. Dice que son hijos de la ira, son hijos de desobediencia, porque prefieren el mundo, prefieren la diversión. Por eso dice aquí, hermano, que las corrientes del mundo prefirieron los vicios y prefirieron todo. Entonces digo el Señor, cuando llegaron allá, le digo, en Mateo, verá, les digo, a ver, benditos de mi Padre. Dice, y serán reunidos todos y apartarán los unos los cabritos, a las abejas y a los cabritos. Ahora entiendo por qué. ¿Qué es la desobediencia? La desobediencia es no querer la salvación. Los cabritos es que no quisieron la salvación. La desobediencia es seguir en contra de la voluntad divina. Nosotros no seguimos una religión. Nosotros tenemos temor. Temor, y por eso corremos a Cristo. Porque nos está advirtiendo de una condenación eterna. Nos está advirtiendo, queridos hermanos, de un lago de fuego. El pecado es no aceptar la salvación. Porque estando en Cristo, poderosa es la sangre de Cristo para perdonar todo pecado. El que confiesa esa parte alcanza la misericordia. Pero, queridos hermanos, pero el rechazar la salvación es grave. Y aún dentro del cristianismo, la gente se separa, se aleja de Dios, tras el dinero. Se van tras el mundo. No quieren nada con el Señor. No tienen temor a Dios. No importa si faltan, no importa si avisan o no. No tienen respeto, queridos hermanos. Eso es tremendo. Están creyendo, desobedeciendo. La desobediencia es no querer la salvación, sino seguir una religión. ¿Por qué cree que en el libro de Hechos 2:42 la gente de ese tiempo entregaba sus propiedades, las repartían? ¿Por qué todo el mundo? ¿Por qué Jesús le dijo al rico, reparte todo para ser salvo? ¿Por qué razón mi Señor Jesús le dijo eso? Porque los cabritos tienden la necesidad de apartarse del camino de la salvación por el dinero, por un trabajo, por un negocio, por apartarse por las diversiones, por apartarse de todo,
por ser desobedientes cada día más, porque no tienen temor a los juicios, no tienen temor a nada. Para ser salvo, por eso le estaba diciendo, mi Señor Jesús es rico, le estaba diciendo, para ser salvo tienes que despojarte de eso, no lo tienes que amar. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque le estaba impidiendo, porque a un cabrito les gusta el dinero, les gusta este mundo. ¿Por qué entregaban las propiedades y los ponían a los pies de Cristo? Porque se dieron cuenta que lo material, ni el dinero, ni este mundo, ni las amistades salva. Se dieron cuenta que, queridos hermanos, ellos se llenaron de temor a Dios. Fueron obedientes porque preferían ser salvos, preferían seguir a Cristo y ser libres de condenación eterna. La diferencia entre un cabrito y una oveja es la obediencia. Unos no quieren saber nada de salvación, otros quieren la salvación. Lo más importante es la salvación de su alma, la salvación de su familia. No enseñes a tus hijos ni les aplaudas la desobediencia. Enséñales a respetar a Dios. Enséñales el temor a Dios. Porque el Señor le dijo muy claramente a este centurión, si eres tú salvo, van a ser salvos tú y tu familia. Si tú no fueres salvo, ellos tampoco. Porque Dios, hermanos, porque ellos no respetaban a Dios. Hay gente que no respeta a Dios, no teme a Dios. Pero un cabrito no se arrepiente. Un cabrito no pide perdón. Un cabrito no pide disculpa. Un cabrito no reconoce que está mal, porque no tiene temor a los juicios. No tiene temor a las consecuencias. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Se estaba poniendo la soga al cuello. Sus propias palabras los estaban destruyendo. Al no tener temor a Dios, hermano, lo había condenado. Sus propias palabras lo condenó, porque dice el impío, no tengo por qué temer a Dios. No tengo, porque yo no le tengo miedo a Dios. Oh, hermano, ten miedo a tus propias palabras al decir que no tienes por qué tenerle miedo a Dios si cometes algo mal y piensas y estás confiado de que no va a pasar nada. Es importante el arrepentimiento. La puerta de salida de un creyente, su salvación, es el arrepentimiento. Por eso, queridos hermanos, la desobediencia es no querer salvación. La obediencia es ser salvo. ¿Que eres un cabrito o una oveja? Las ovejas oyen mi voz. Prefieren la salvación que ganar el mundo entero. Las ovejas oyen la voz de la salvación, oyen la voz de la predicación de la salvación y prefieren venir a Cristo, prefieren ser salvos que ganar el mundo entero, prefieren la obediencia que la desobediencia. La desobediencia son los hijos de ira, los que van a ir a la ira. Los desobedientes compran su sepultura. Los hijos de Dios serán llevados al reino de Dios, donde serán bien recibidos. Ellos no compraron una sepultura. Ellos no compraron, sino recibieron, queridos hermanos, el reino de Dios. ¿Por qué? Por preferir la salvación. Llegan conmigo, yo prefiero ser salvo. Prefiero que mi familia se salve, aunque no seamos ricos, aunque no tengamos todo, pero prefiero la salvación. Preferimos la salvación, preferimos ser obedientes al Señor, preferimos venir a Cristo, preferimos entregarnos a Cristo. Queridos hermanos, ¿por qué vendían todo?
No seas como Ananías y Zafira, que te quedes con una parte. No debes de quedarte con el diezmo, no debes quedarte con la ofrenda, no debes de quedarte con nada que es lo que responde a Dios, porque así actúa un cabrito. No debes de quedarte con nada, ni con tu tiempo, ni con tu alabanza, con la alabanza de Dios. No debes de quedarte ni con el servicio que Dios te dio. Por eso, si tú renuncias a un servicio a Dios, te estás quedando con ella. Ese servicio de Dios te lo dio para que tú le sirvas a Él. Si tú, queridos hermanos, Dios te dio profecía, te dio dones, te dio gracia, y tú dejaste de usarlos, tú te estás quedando con Él. Y eso es de Él. La única manera de decir, Señor, toma, es a cambio de tu vida. Es a cambio de tu vida. Y eso lo dice en el libro de Hebreos. Queridos hermanos, que después de haber gustado los poderes venideros, haber recibido buena palabra y ser lleno del Espíritu Santo, es imposible su arrepentimiento. Decidieron tirar todo, decidieron no cumplirle, decidieron no fluir, decidieron no entregarse al Señor. Te quedaste con ellos, te quedaste con ellos. Decir palabras vanas, palabras yo te amo, Señor, y Dios puso un ministerio, gracias, dones en tu vida, servicio a Dios, y piensas que no hay consecuencias. Claro que la hay. La obediencia es venir a Cristo para ser salvos. La desobediencia es rechazarla. Es creer que no hay consecuencia. Es no querer la salvación. Es no querer ser obedientes. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Por eso dice, si hay, dijo el Señor. Con esto termino. El Señor dijo, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, le se oye. Si quieres ser salvo en esta mañana, que es mejor entregar tu alma, es mejor entregar tu vida. Dile, Señor, ya no quiero ser desobedientes, quiero obedecerte, quiero andar en la obediencia, quiero andar en el temor, quiero agradarte. Entonces dice, a ese oye, y a ese oye, no solamente lo oye, sino que lo salva. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. A esta es, sálvate, sálvate. Dice, la oveja escuchó ese mensaje de salvación. Digo, la salvación es importante para mi vida. La salvación es importante para mi familia, para mis hijos, para mi matrimonio. La salvación es importante. ¿Qué sabe tu mujer si será salvo tu esposo? ¿Qué sabe tu esposo si será salvo tu mujer? ¿Qué sabe si ese matrimonio unido serán salvos sus hijos? No. Cuando una persona es cabrita o es cabrito, no existe el temor a Dios. No existe que un día van a enfrentar los juicios de Dios. Arrepiéntete, vuelve a casa, ponte a cuentas, proponte ser obedientes y dejar de la desobediencia, porque así actúa un cabrito. Un cabrito que cada día se pone la soga al cuello y se mata, porque un día se va a lamentar no haber obedecido a Dios. Un día se va a lamentar haber rechazado la salvación de Cristo en su vida. Que Dios te bendiga, Dios te dé la sabiduría, vuelve a casa, busca un lugar donde congregarte, ponte cuentas, entrégate con el Señor, que es lo que realmente importa en este tiempo. Aprende a reconocer tus pecados, aprende a pedir perdón, aprende a pedir disculpas, porque así se caracteriza una oveja. El otro piensa que no va a haber consecuencias. Un cabrito que irá confiadamente y le dirá, tú nunca tuviste temor de mí, tú nunca te arrepentiste, hacías lo malo y no te arrepentías, ofendías y no te arrepentías, hablabas mal y no te arrepentías, injuriabas y no te arrepentías, tenías mal con alguien y no te arrepentías, nunca me obedeciste, sabías que desobedecías y no te arrepentías, sabías que pecabas y no te arrepentías, sabías que no hacías lo bueno y no te arrepentías.
El arrepentimiento es el todo del creyente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Ayúdenos, hermanos, a evangelizar. De todo corazón, que Dios también a todos nosotros nos dé la sabiduría, el entendimiento, pero sobre todo el temor a Dios. El temor a Dios, porque en esto consiste la salvación. Que Dios te guarde. Muchas gracias por su tiempo y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida y para mi vida. Bendiciones y que Dios me los guarde a todos los que estuvieron en esta mañana. Les mandamos un cordial saludo y muchas gracias por mirarnos y por los que nos van a ver en YouTube. Gracias por sus comentarios y que el Señor me los bendiga. Bendiciones, hermanos.